En este capítulo vamos a ver la creación y edición de nuevas bases de datos. Para acceder a las bases de datos generales, solo se debe ejecutar el programa. No es necesario cargar algún perfil o ejecutar algún archivo DLT. Vayamos al menú Base de datos generales. Cuando se instala el software, por defecto se descargan unas bases de datos de los elementos que se utilizan para este tipo de proyecto. Veamos la base de datos de estructura. En este caso nos muestra la tabla de armados de la DGE, que es una norma peruana. Podemos abrir otras tablas. Vamos a Archivo y seleccionamos Abrir otra tabla. Vean que ya existen varias tablas. Abramos la tabla de la CRE, Abrir, y nos muestra los armados según esta normatividad. Abramos otra tabla. Podemos crear nuestras propias tablas, ya sea por nivel de tensión, normatividad o cualquier otro criterio. Entonces, sobre esta tabla seleccionada, vamos a Archivos y seleccionamos Guardar como. Asignamos un nombre, Guardar, y vemos que se ha creado una nueva tabla y el nombre de la tabla aparece en la parte superior. De esta tabla creada podemos editar los elementos. Seleccionamos cualquier elemento y editamos. Podemos eliminar. Para ello seleccionamos el elemento y damos clic en eliminar. Y podemos agregar nuevas estructuras. Para ello, a modo de ejemplo, podemos utilizar la lámina de este armado, que corresponde a una estructura en alineamiento, formación horizontal en doble terna, con soportes de madera. Necesitamos definir los puntos de amarre. Como tenemos una estructura en doble terna, tenemos 6 puntos de contacto, para la terna 1 y para la terna 2. Para obtener las coordenadas de cada punto de amarre, utilizamos estos ejes referenciales con origen en la punta del poste. Eje X positivo hacia la derecha y eje Y positivo hacia abajo. Por ejemplo, la coordenada del punto 1 de amarre sería 350 milímetros positivo en el eje X y en el eje Y sería la suma de 1200 más 100 menos la longitud del aislador. En este caso sería 1040 milímetros positivo en el eje Y. Del mismo modo para el punto de amarre 2, 950 en el eje X positivo y en el eje Y 1040, ya que están al mismo nivel. Para el punto de amarre 3, 1550 en el eje X positivo y en el eje Y se mantiene. Para la segunda terna utilizamos el mismo criterio. En este caso vemos que el eje Y siempre es positivo y solo varía en el eje X. Observen que necesitamos las coordenadas de los puntos de amarre de entrada y de salida, ya que puede darse el caso que estos puedan ser diferentes. Para nuestra lámina vemos que son el mismo punto. Vamos a cargar toda esta información a nuestra tabla. Entonces, para crear un nuevo elemento seleccionamos cualquiera de ellos y damos agregar nuevo. Ingresamos el código del armado, por ejemplo, estructura red primaria en 23KB, la estructura número 01. Nombre utilizamos el que aparece en la lámina y aceptar. Hemos creado un nuevo registro y sobre ello vamos a editar. En tipo de soporte seleccionamos poste independiente, conductores, dependiendo de la configuración, de fases independientes, compacto ecológico o preensamblado. Nuestra lámina corresponde a fases independientes. Configuración de fase. Tenemos monofásicos, bifásicos, simple terna, doble terna, 3 circuitos y 4 circuitos. Nuestra lámina corresponde a doble terna. No lleva cable de guarda.
zinc neutro, fibra óptica ni otro tipo de cable. Características de operación. Función típica. Como nuestra estructura utiliza aisladores rígidos, seleccionamos la segunda opción. Ubicación, alineamiento, ángulo mínimo 0 grados, ángulo máximo 7. Ángulo de oscilación, esto aplica cuando se tienen cadenas de suspensión en estructuras de alineamiento. En nuestro caso, como estamos utilizando aisladores rígidos, ponemos sin análisis. Longitud de la estructura, longitud del cuerpo, esto aplica para estructuras de celosía de cuerpo variable. Necesitamos definir las prestaciones máximas de vano viento, vano peso y vano horizontal. Entonces, para ello se debe realizar el cálculo mecánico estructural y los resultados se ingresan en estos campos. Por ejemplo, vano viento, vano peso y vano horizontal. En accesorios definimos el número de soportes. En este caso nuestra estructura solo tiene un soporte, número de retenidas dependiendo del cálculo mecánico estructural, nivel de tensión 22.9 kb y el costo de la estructura, por ejemplo, $500. Vamos a ingresar las coordenadas de los puntos de amarre. Para ello picamos en este botón. Como nuestra estructura es en doble terna, se han habilitado 6 filas. Se han habilitado para los 6 conductores. Ingresamos las coordenadas del punto de amarre 1. En este caso, como el punto de amarre de entrada es igual al de salida, ingresamos los mismos valores. Punto de amarre 2. Y aplicar. Entonces vemos que se han ingresado todas las coordenadas. Además podemos asignarle la lámina de referencia. Para ello necesitamos generar una imagen con un tamaño específico de forma que cubra este espacio. Podemos hacerlo de esta forma. Capturamos la imagen, utilizamos el Paint, modificamos el tamaño, seleccionamos píxeles y cambiamos el horizontal. Guardamos la imagen, le asignamos un nombre. Ya podemos cerrar esta imagen. Buscamos nuestra imagen generada y la vamos a copiar en el directorio donde están las imágenes de las bases de datos. Vamos a disco C, archivos de programa, DLTCAD 2018 y en la carpeta imágenes. En este directorio se encuentran todas las imágenes que existen por defecto cuando uno instala el DLTCAD. Lo copiamos, continuar, y ahora ya podemos asignar nuestra imagen a nuestro armado creado. Para ello picamos en el botón imagen y buscamos nuestra imagen creada, abrir, y de esta forma se asignan las imágenes de referencia para cada estructura. Finalmente, grabar y salir para guardar los cambios. Volvemos a ingresar a la tabla de estructuras, buscamos nuestra tabla creada y ahí tenemos nuestro elemento. De esta forma se pueden crear nuevos elementos. De hecho, existe otra forma de cargar elementos de forma masiva. Esta versión del DLTCAD 2018 maneja unos formatos establecidos de todos los elementos de la base de datos generales en formato Excel.
Por ejemplo, el formato para los armados. En este formato se ingresan todos los elementos. Se requiere un código por cada elemento, nombre, nivel de tensión, código de configuraciones. Todos los campos de rojo se ingresan códigos y los códigos aparecen en la parte inferior de cada formato. Por ejemplo, el código de configuración existe hasta 4 tipos: tipo autoportante, fases independientes, compacto y coaxial. Número de circuitos por fase, número de fases, neutros, guarda, fibra óptica y secundario. Código de función, código de ubicación, tipo de cuerpo, altura total y el delta de cuerpos. Esto aplica cuando hablamos de estructuras de celosía. Número de soportes, ángulo mínimo y ángulo máximo de deflexión, el ángulo de oscilación, código para aisladores, las prestaciones mecánicas, una descripción, código de la imagen, el costo, límites de carga y las coordenadas de los puntos de amarre. Se pueden configurar hasta 4 circuitos. Coordenadas del cable de guarda, neutro y secundario. En estos formatos se ingresan todos los armados, se guardan y lo vamos a cargar a modo de ejemplo a nuestra tabla creada. Pues para ello picamos en este botón, ubicamos la ruta de los formatos, en este caso formato de armados, lo seleccionamos y abrimos. Entonces de esta forma se cargan todos los elementos de forma masiva. Y para guardar los cambios damos grabar y salir. Entonces lo mismo se puede hacer para la base de datos de soportes, postes de madera, postes de concreto, postes de metal, fibra de vidrio y estructuras de celosía. Para crear un nuevo elemento damos clic derecho, seleccionamos agregar y vemos que en la última fila se crea un registro y sobre ella empezamos a editar. Grabar y salir para guardar los cambios. Podemos crear nuevas tablas. Y podemos cargar elementos de forma masiva. Grabar y salir. De esta forma se editan y se cargan nuevos elementos. Tabla de conductores. Para cargar en forma masiva. O crear nuevas tablas. Tabla de obstáculos. Tabla de voltajes. Tabla de retenidas o riendas. Tabla de puestas a tierra. Tabla de amortiguadores. Tabla de tipo de terreno. Y tabla de fundaciones. De esta forma se editan y crean nuevas bases de datos generales.